que es algo natural en la especie humana. No es un procedimiento retórico. Nace de la vinculación del llamado hombre antiguo o hombre primitivo con la naturaleza. Por eso se dice el brazo del río, el pie del árbol, la conexión del cuerpo con el mundo físico. Eso origina la metáfora. Y ahí empieza la poesía. Y cuando un sonido representa un objeto o una acción, cuando ese sonido va a representar una idea, y cuando los sonidos se mezclan, se complementan o aún se oponen, las metáforas se van a complicar, pero la metáfora es un fenómeno natural en la especie humana. Lo mismo que el procedimiento analógico, que es propio de la poesía. Luego vendrán otras preceptivas, otras retóricas que van a convertir la analogía en algo, o que van a intentar convertir la analogía en algo opuesto, una especie de contraanalogía, lo que propende a una violencia sobre el lenguaje. La poesía a veces es violencia sobre el lenguaje, pero no debe ser, creo yo, una violencia que desarticule el lenguaje y desarticule el pensamiento y ofenda la sensibilidad. Es muy complejo. Esto parece un taller, pero no lo es. Son simplemente algunas reflexiones que estamos peleando por el micrófono. Bueno, te lo rento, porque ahora todo es mercantilismo. Ahorita que decías eso me vino a la mente y digo, bueno, pero eso de algún modo sería que estuvieras apoyando esa frase o esa idea de chillen, perra, chillen. No sería ese, porque bueno, es esa violencia del lenguaje, ¿no? Cuando Octavio Paz agarra patadas a más bien las tuerce, ¿no? Y las somete a su retórica violenta, ¿no? Eso es lo que decía hace rato del reto, ¿no? Y me venía un poco eso que decías ahorita, eso de violentar, el reto de violentar las palabras. Me recordó, y bueno, que es la clásica aparte, ¿no? Esa violencia surge de que también el uso del lenguaje o la lengua poética implica una imposibilidad. Los poetas de verdad son fracasados. Nunca van a poder manifestar lo que la mente quiere manifestar y dejarse chingation. Decir, logré lo que quería, momentito, en ese momento, y después, ¿qué pasó antes? No sabemos. Cada verso, cada sílaba tiene una historia. Como dice Stephen Hawking con respecto al universo. Hay muchas historias posibles para el universo, y también hay muchas historias posibles para uno solo verso de un poema. Ahora, claro que si nosotros nos ponemos a investigar todas las historias que hay detrás de ese verso, el poema no lo terminamos nunca. De pronto no terminamos nunca el verso, aunque sea nada más que un pinche en decasílabos. Pero así es la creatividad humana, inconclusa, inacabada, imperfecta siempre, porque la perfección también tiene que ver con el canon, el modelo que se impone en la escultura en un momento determinado. Incluso la retórica de Sor Juana en algunos momentos es insoportable. Hay versos forzados. En Primero Sueño, por ejemplo, acá el último verso dice, bueno, y el desierto iluminado y yo despierta. El último verso de Sor Juana. Pero esa sencillez no está en otros momentos donde la retórica es complicadísima. Bueno, yo doy por terminada mi intervención. Bueno, yo creo que ya llega un momento en que el poeta también, cuando ya está a punto de dormir, ya no tiene conexión como con lo que quiere decir, ¿no? Yo creo que ya llega un punto en el cual ya no hace conexión con lo que quiere hilar y decir. O sea, la poesía son ideas, ¿no? Y entonces llega un momento en que el poeta, yo creo que ya de tanto cansancio, de tanto escribir, ya llega un momento en que ya no tiene conexión con o sea, ya no puede hilar, ¿no?
Y también mi pregunta era si realmente la poesía tiene que tener, o sea, tiene misoginia hacia la mujer. O sea, porque para mí la poesía es como así como que tiene que tener metáfora, tiene que tener belleza, tiene que tener elementos de embellecer las palabras. Entonces, siento que entonces no puede haber como tanta misoginia dentro de la poesía, porque tiene que, o sea, la poesía dentro de ella misma para mí tiene que ser renglones bellos, ¿no? Entonces, para mí, o sea, esa es mi pregunta, ¿sí tendría que haber misoginia dentro de la poesía? Bueno, el poeta, mucha de la tradición que se ocupa ahora de la idea del poeta, el poeta es un cazador. Y la belleza de cazar también es un arte, ¿no? Entonces, digamos, una definición de belleza, por ejemplo, de toda esta serie de cuadros, estos óleos sobre el arte de cazar, vamos a ponerlo en ese margen, pues es una buena metáfora, una buena idea de decir hasta qué grado esa belleza, ese sacrificio o esa armonía que tiene que ver respecto a una intención, vamos a ponerlo en ese margen, en ese ethos, en ese universo que representa una realidad en la que este ser humano tiene que comer, tiene que soportar un castillo, una casa, tiene que alimentar a sus bestezuelas, o sea, a sus hijos, y entonces tiene que ser un animal que demuestre de una manera contundente ser un ser superior. Eso es una realidad, es un panorama, un planteamiento, un problema puesto. Y eso va a generar un balance y va a generar un equilibrio, y en la medida que hay un equilibrio en esa forma de vida, hay una belleza. Esa belleza pues puede implicar el sacrificio implica el sacrificio de ciertas vidas, implica cierta entrega, como bien decía Saúl hace rato, ¿no? Se tienen que entregar a un bien común, ¿no? Y en ese bien común la pregunta es, pues ¿quién es el que determina quién va a sacrificar qué? La pregunta por ahí posmoderna es quién decide quién vive y quién muere, así de simple. ¿Quién dice arriba, abajo? Y el poeta en su poema puede decir quién vive y quién muere. La pregunta es si ves en un poema y te descubres en esa belleza entre líneas, lo que bien también decía Saúl hace rato, la diferencia entre regularmente, estadísticamente, entre un poema escrito de amor por un hombre y una mujer. El poeta te va a decir, te quiero tener, y voy a ver cómo te tengo, y vas a ser mía para toda la vida. Y te puede ser romantiquísimo, ¿no? Y te lo puedes decir de un modo que va a ir tomando pieza por pieza tu cuerpo, ¿no? Y lo va a ir guardando en la caja de su memoria. Y entonces va a empezar a urdir un castillo de palabras especialmente para tu cuerpo, ¿no? No importa que tu cuerpo no tenga vida cuando termines. ¿Por qué? Porque es un poema. Y entonces el sacrificio de la amada, al que se ama, entre el amo y la amada, pues la pregunta es quién ejerce este dominio del arriba abajo. La mujer regularmente, cuando escribe estadísticamente, va a decir quiero ser tuya, me entrego a ti, no, tómame, ¿no? Así, entonces es la pequeña diferencia. Y entonces sí, efectivamente, ¿no? A fin de cuentas ella también va a poder decir hazme un castillo, pues, ¿no? Y derrúmbame, rómpeme, no sé. Y ahí pueden surgir toda esta serie de puntos. Entonces, ¿qué? Vamos a verlo estadísticamente. Si abrimos los libros, vamos a encontrar cuántos poemas ejercen naturalmente el amo, al poema amo del hombre sobre la mujer. Sería así, ¿no? Sí, yo también quiero comentar. Realmente no me quedó claro la diferencia y la propuesta del tema de esta noche. No entendí si era la misoginia reflejada en la poesía o si la generación de la poesía estaba
manejada por la misoginia. No lo entendí, no me quedó claro, pero como el poeta lo dijo varias veces, no me importa, no me interesa entenderlo. Lo que más me interesa es que la poesía es algo grande, es algo ilimitado, trasciende de manera total a la misoginia. Así vemos a muchos poetas que hablan de la muerte postrados, recordemos a Jaime Sabines, hablan de Dios, Pitamor, y así podemos encontrar muchos temas en donde la misoginia no aparece. Por eso digo que la poesía trasciende la misoginia y otras muchas cosas más. Inclusive yo quisiera comentar que la misoginia trasciende a los mismos poetas. Hay muchas palabras que tenemos en mente, mucha gente, y no sabemos de quién es. Lo trascendió de manera total. Entonces, como dice el poeta, no me interesa, lo que me interesa es la poesía y disfrutarla. Y una pregunta al poeta, de ninguna manera nacionalista, pero me gustaría entender el porqué de su postura con Octavio Paz. Estoy seguro que no es de la persona, es de su obra, pero quisiera entenderla desde un punto de vista comparativo de sí, ¿de dónde sale esa postura? Estoy seguro que no es de la persona, es de la obra. Entonces, me gustaría conocer su opinión. Sería una polémica muy extensa. No es nacionalista la pregunta, es únicamente su opinión. No se trata de una persona, se trata de lo que representa en cuanto a la vinculación con el poder y a la... Más allá de que ahí la persona, pues su característica tuvo mucho que ver, ¿no? Pero ha sido un gran fraude. Si uno examina una parte de su obra, hay momentos que está a favor del surrealismo y al rato ya está en contra. Dice una cosa y mañana dice otra. Eso se puede probar con los textos. Y se ha probado ya. Esa es la realidad, objetivamente. En el Laberinto de Soledad, él inventa un México, como que la historia no sirve, y o adecua la historia a su pensamiento. Mete la historia en su cabeza, a su manera. ¿Y a quién se refiere en definitiva? Se refiere al mundo del México de los hombres blancos. O por ejemplo, ¿qué tuvo que ver la masacre de Tlatelolco con la guerra Florida? ¿Qué tiene que ver una actitud fascista con la guerra Florida? Nada. Forzando la historia. ¿Para qué? Para, en definitiva, favorecer a la clase dominante de este país. Y luego su arreglo con Televisa, su defensa del salinato, eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad. Pero claro, sería esto que yo digo, no es nada nuevo. Hay varios estudiosos que han tratado eso. Mónica Mansur hizo un trabajo página por página de la trampa de la fe. Página por página. Acá dice una cosa y acá dice otra, y lo puede probar ahí con los textos. No es para que a alguien se le ocurre decir algo contra el poeta oficial del Estado mexicano. No es eso. No es eso. Y otro, en el plano de la escritura poética, se ha dicho que con una gran retórica plantea una superficie brillante debajo de la cual no hay nada. Y dejemos de lado su olvido de las comillas. Él se olvidó de las comillas cuando citaba. Eso también se puede probar. Pero muchas veces.
porque la misma poesía que hizo habla de algunos intentos extraños, porque en un texto él pone la palabra pedo. ¡Qué horror! Pero ese pedo no tenía olor ninguno. Era un pedo, ¿cómo se dice? Inodoro. Era un pedo retórico. Pero si nosotros vemos algunos fragmentos de su poética, todo tiende al inmovilismo. Cuando habla de un chorro de la fuente, uno ve el chorro y está quieto en el aire. No se mueve. Porque él lo que quería era eso. Y eso se confirma una vez. Yo vi un programa de televisión donde le preguntan, maestro, ¿qué hacemos con el futuro? Y él dijo, hay que abolirlo. Se acabó la historia. Capitalismo para toda la vida. Y esa inmovilidad ya estaba en su poética. Hay una coherencia ideológica ahí. Pero podemos poner más ejemplos. Pero estamos hablando de misoginia. Lo que pasa es que la cultura, como decía Alejo Carpentier, es una cadena, una cosa te lleva a la otra, y así debe ser. El movimiento, no la quietud, el movimiento, la vida, la pasión para hacer las cosas, aún en el error. Aún en el error, y habla alguien que se ha equivocado muchas veces. Y alguien que se considera un poeta fracasado porque nunca dijo lo que quiso decir. Y un novelista fracasado porque yo no escribí el Quijote, siendo el Quijote una novela imperfecta. Y no escribí tampoco un libro maravilloso que hay ahí en una de las pilas de libros, que se llama Mejor que el vino, de un escritor argentino-chileno. Es una novela extraordinaria, y también autor de otra novela extraordinaria, Hijo de ladrón. Felizmente la han reeditado, está ahí en una de las mesas. Por lo tanto, soy fracasado. Y hay que reconocerlo así. Y por eso mismo que uno sigue trabajando, sigue tratando de investigar qué es la poesía, abajo la misoginia. Y si el odio sirve para escribir un poema de amor, de pronto el odio es absorbido por el mismo texto. Hay una contradicción aparente nada más. No hay que verlo tan en directo, no es así. Y eso lo aprendimos de Catulo y de otros poetas, de Propercio lo aprendimos también, de la poesía latina, no de todos, de algunos. También cuando uno escribe de ese punto de vista, o mejor dicho, desde el odio como una emoción, repito, el texto absorbe los elementos sucios, la impureza de una pasión, para limpiar no solamente el verso, no solamente el resultado estético, sino el propio sentimiento que origina ese texto. El odio sale limpio, y cuando el odio sale limpio, se parece al amor. He dicho. Saúl, pero compártenos, por favor, un poema. A ver, aguántame esa cosa. Sí, sí. Abandono. Ese perro que ves es menos que sí mismo. Hay en sus espaldas marcas de abandono, fiebre en las telas del hocico, mugres orgánicas en las patas viajeras, ruido de automóviles y ladridos y llantos humanos en su oreja muerta, crujidos de ásperas respiraciones entre los huesos, a donde todavía camina una víscera inútil. Nadie percibe lo que tú ves, nadie mira, ni nombra, ni atiende el hambre sedienta de ese perro, porque de seguro fue engañado. Le ofrecieron casa de tablas y cálido camastro, alimentos renovados y específicos, vasija de no enfermas aguas y los espacios de un señorío sin término. Porque de cierto lo mal usaron, como bicho de lealtad y vigilancia, como bestia desprendida de una fábula, como animal sin rabia y sin colmillos, como simple can familiar que envejece cantando, porque llegó para él un nuevo tiempo
de vanidad banal y de vacío, y las voces amigas soltaron la ociosidad de otras voces y el escarnio de otros gestos, pero él seguirá trotando calles, camas, ciudades, intemperies, y toda señal de lejanía o desprecio será alcanzada por un perro de fuego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos su atención, su haber estado aquí en esta charla, haber participado. Bueno, evidentemente los invitamos a que se lleven algunos de los libros del maestro Saúl Ibargoyen, que lo lean y bueno, y que lo aprovechen ahorita que está aquí para que se los firme, por supuesto. Así que pues lo que leyó es de Perro de Soledad, es uno de sus libros más recientes, un bello libro con una portada de Luis San Carlos, un pintor mexicano. Y bueno, vale mucho la pena y agradecemos mucho a la feria de la editorial Verso Destierro. Y bueno, estamos aquí y muchas gracias. Hola. Muchas gracias. La tercera manga de saco. Quedó bien, quedó bien. ¿Tú vas a llevar eso a los modelos? Sí. Te agradezco mucho. Claro, como que se despegó Saúl. Es que las nuevas quitaron las presentaciones y metieron las que tienen que ser tachadas. Más que vi que se desesperó. Bueno, hemos salido bien. Te quedó lindo. Quedó muy interesante. ¿Quedó bien? Sí, muy bien. Hasta el último ya fue con otros temas. El último ya fue como de su festival, entonces esos temas rellenos. ¿Por qué? Por ser tan tarde quería hacer algo mucho. Pero no había tampoco necesidad. Es que estaba con el tema. ¿Te gustó cómo estuvo? Sí, claro. Yo ya más tenido. Si escribo un libro en tono, lo que diga no importa. Queda limpio el libro. Quiero escribir un libro en tono y que lo que diga no importa. Porque se va a limpiar, se va a purificar en el libro. No importa el tema, no importa nada. Exacto. Eso me da ya más tranquilidad. Qué bueno que me saltó, por eso me estaba riendo. Dije, rato le digo. Ahí está el salón. Quedó bien.